Bueno, es indudable que está planteado en 2019 un dilema concreto que tenemos necesidad de resolver y que tiene que ver con las defensas y las acciones frente al cambio climático. Así que vamos a arrancar con eso. Sí, vos sabés que cuando hacíamos el balance, ¿no? En programas anteriores de lo que nos dejó el 2018, dijimos que el 2018 fue el año del cambio climático principalmente por dos cosas, como para hacer un resumen, ¿no? Y traerlo. Por un lado, por los efectos del cambio climático, en donde ya, o sea, no se discrimina ni desde el tipo de país, si es desarrollado o en desarrollo, no discrimina, digamos, de política, cultura, digo, afecta a todos y eso se hace cada vez más visible. Y por otro lado, lo que había marcado la ciencia, ¿no? Con el informe del IPCC de un calentamiento global del 1.5 como límite, que un poco demostraba no solo lo mal que estamos, sino así, qué es lo que tenemos que hacer, qué cambios drásticos hay que hacer si realmente, ¿no? Queremos modificar la situación. Y esta semana, que siempre ocurre esto, ¿no? De que a principio de año conocemos cuál ha sido también el balance desde el conocimiento científico de lo que pasó. Efectivamente, 2018 fue el cuarto año, sí, más cálido registrado en la historia. 2016 sigue siendo el año, ¿no? Más caliente, por así decirlo, que tuvimos. Y eso lo que demuestra también es el efecto de nuestras acciones, porque, digamos, los años más calurosos se encuentran del 2000 para acá. Entonces significa que el efecto de nuestro consumo y de nuestras actividades, sobre todo todavía basadas, ¿no? En lo que es la explotación de combustibles fósiles en su mayoría, digo, ahí se nota que tiene que haber un cambio. Y como también decía el informe del IPCC, a partir de la contribución de nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo la dieta, ¿no? Una dieta, si está más basada en el consumo de carne que en vegetales, tiene también sus consecuencias. Esto recordemos, no solo por, o sea, no por el simple hecho de que estás comiendo un animal, sino que acá el argumento es por las emisiones que genera esa industria. Pero también hubo otro informe que a veces pasa desapercibido, porque hablamos siempre mucho como con los pies en la tierra y nos olvidamos de los océanos, ¿no? Y yo siempre digo, en este ejercicio lo hicimos una vez acá, la segunda respiración siempre, cada vez que estamos respirando el segundo aire, se lo debemos a los océanos. Los océanos son el segundo pulmón, ¿no? Que tenemos ahí, ese pulmón casi silencioso porque parece que no lo percibimos, y el 2018 fue el año más caluroso para los océanos. O sea, el efecto de las emisiones que estamos generando, ¿no? Que provoca el aumento de las temperaturas, también afecta a los océanos. Y quizás me puedes decir, bueno, ¿qué consecuencias puede traer eso? Bueno, eso ocasiona, digamos, con el paso de los años, en un aumento también en lo que es el nivel de los océanos y obviamente repercute en todo ese bello equilibrio que suele haber en la naturaleza, en los océanos, con lo cual es algo que es para alarmar. Y lo que me parece interesante de este informe que salió en la revista Science sobre el impacto del calentamiento en los océanos es que no solo el 2018 fue el año donde más aumentó la temperatura, sino que el incremento de la temperatura en los océanos se está acelerando. Con lo cual eso también indica, ¿no? Esto que marcaba el informe del IPCC de la necesidad de cambios drásticos. A veces uno no quiere ser apocalíptico, pero estamos en ese momento crucial en donde las decisiones que tomemos hoy van a marcar efectivamente el futuro. España pareciera está tomando la delantera, especialmente en el último año, en cuanto a las acciones decididas contra el cambio climático. No está oficialmente explicitado aún, pero parece que en el 2018 bajaron las emisiones en España, aumentó el 84% la generación hidroeléctrica y hubo un crecimiento del 3% en la eólica. El Ejecutivo quiere que la acción contra el calentamiento global sea transversal y va a proponer por ley que al menos el 20% de los presupuestos generales del Estado tengan un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. En esa apuesta por la descarbonización total de la economía española, van a proponer que el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes renovables para el 2050. Eso no se va a poder conseguir sin descarbonizar la movilidad. Vamos a hablar también de eso y de lo que está pasando en la Argentina en un rato. Y entonces el gobierno español quiere prohibir para 2040 la venta y matriculación de todos los vehículos ligeros que emiten de forma directa dióxido de carbono, diésel, gasolina, gas, híbridos, y en un 2050 ya va a prohibir su circulación, de esto estamos hablando.
De esto queremos seguir profundizando con Teresa Rivera, que es ministra para la Transición Ecológica en España. Teresa, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, muy bien. Es un gusto poder compartir este rato de la mañana con vos, Teresa. Felicitaciones. Sabemos que estás haciendo una tarea exitosa desde junio, donde prácticamente no se había hecho mucha cosa en España y en Europa en general. Escuchando recién lo que nos contaba Thaís, lo que seguramente habrás escuchado vos, pasar del petróleo a las renovables va a suponer concretamente un cambio de estructuras de poder a nivel global. De esa magnitud estamos hablando, ¿no? Efectivamente, una de las cosas más interesantes que está ocurriendo estos días, se presentó ayer precisamente en Abu Dhabi, es el informe de la Comisión Global sobre el impacto geopolítico de un mundo basado en energías renovables. Durante muchísimo tiempo nos hemos acostumbrado a hablar de la geopolítica del petróleo y resulta que con la evolución hacia economías completamente descarbonizadas, con el incremento de la presencia de energías renovables, que ya son la mayor inversión a nivel global en nueva energía y con una reducción de costes importantísimas, pues cambian de forma muy importante también todas esas consecuencias geopolíticas y para bien, en lugar de estar dando codazos a ver quién se queda con recursos escasos que además generan problemas, pues no hay quien ponga límite ni haga corralitos con el viento o con el sol, ¿no? Yo creo que eso son cosas interesantísimas desde el punto de vista de la innovación, de la predictibilidad y estabilidad, de los precios de la energía, de su accesibilidad y es una revolución que está en marcha ya en todos los aspectos y en todos los países y me parece que la función más importante que tenemos los que asumimos temporalmente responsabilidades de gobierno es facilitar el acceso a todas esas oportunidades de cambio y acompañar a las personas, a los colectivos, a la industria que en ese momento de cambio pues sufren los vaivenes y las vicisitudes de la transición. Bueno, ¿no? esta era un poco la pregunta que seguía. ¿Qué tensiones supone todo esto en los sectores que vivían, defendían o tenían que ver con la energía tradicional y esta nueva ola que necesita imponerse de un modo radical también? El ejercicio de la función pública que te toca seguramente te ha hecho ver muy de cerca qué pasa con esas tensiones en el poder, ¿no? Sí, yo creo que esto también es un fenómeno muy compartido en todas partes. Todos llegamos con mochilas de cómo hemos ido estructurando nuestro desarrollo, cuáles son los grupos económicos y en qué han invertido. Por eso es fundamental pensar que no solamente hay que facilitar la entrada de todas esas cosas nuevas, que son oportunidades, sino facilitar una salida ordenada de lo que hay para que no se generen tensiones, prestando especial atención, como digo, pues a los colectivos más vulnerables, de trabajadores o de gente que temporalmente no puede asumir las diferencias de coste en ese proceso de cambio, pero también acompañando con total convicción a la industria. Entonces yo creo que la industria eléctrica es algo que viene viendo desde hace tiempo, se resistía hace unos años, pero hoy ya sabe que tiene otras opciones y que su negocio es vender electricidad, por tanto no le debería importar tanto cómo se genera esa electricidad. Que además tiene pues todas las potencialidades y facilidades de un mundo cada vez más digitalizado, de nuevos materiales, y detrás viene la industria de los hidrocarburos, donde yo creo que hubo una cierta relajación, pensaron que todavía quedaba mucho tiempo por delante, y lo cierto es que cada vez queda menos tiempo por delante y que cada vez se entiende más no solamente la incidencia económica o geopolítica, sino también los impactos en salud. Por tanto, eso hay que acompañarlo en un proceso en el que están cobrando protagonismo, paradójicamente, de forma muy importante la industria financiera, es decir, los bancos y los inversores, que por definición son miedosos a los riesgos, salvo aquellos que apuestan por riesgo, se dan cuenta que a medio y largo plazo pues no está claro qué rentabilidad puede generar todas esas soluciones intensivas en CO2 y si al contrario lo que van a generar es responsabilidad o demandas por responsabilidad. Entonces empiezan a ser cada vez más exigentes con respecto a las estrategias
estrategias de entendimiento del riesgo en el que incurren y de dificultades o sobrecoste en la financiación de operaciones asociadas a hidrocarburos. Y yo creo que eso está movilizando masivamente a escala mundial cambios importantísimos. Y como digo, desde el punto de vista de gobierno y más con la perspectiva socialdemócrata del gobierno nuestro, pero en general, sin ningún tipo de adscripción por colores, me parece que una sociedad moderna y las instituciones tienen que caracterizarse por algo que yo creo que es un elemento civilizatorio fundamental, que es la solidaridad con los colectivos más vulnerables. Ahí vale la pena introducir parte de las noticias de último momento. Todas las empresas que coticen en bolsa en España van a tener la obligación de recoger en su memoria su huella de carbono y sus actuaciones para reducirla o compensarla independientemente de la actividad de la empresa. La noticia que se publicó destaca como impactante que por primera vez se implique directamente y por ley a otros sectores en la batalla medioambiental y no solo a los relacionados con la energía como se hacía de modo tradicional. Teresa, bueno, acá te habla Thaís y en principio felicitaciones para los que seguimos en las negociaciones, que es algo que yo acá lo comparto en el programa, no solemos ver, hay mucha desigualdad todavía en la participación de la mujer, así que se celebra siempre que hay una mujer en un cargo, ¿no?, de liderazgo en temas de acción climática y ambiental. Mi pregunta era pensando un poco lo que está pasando, lo que vemos en Francia, ¿no?, con este aumento que quiso haber en el precio del combustible, la reacción que hubo, ¿no? ¿Cómo se hace para que esta transición energética también sea inclusiva, que es otra, ¿no?, de las características que debe tener, y que los sectores más vulnerables justamente no sean los más afectados negativamente en esa transición? Bueno, yo creo que las dos preguntas, tanto la de Sergio como la tuya, son muy interesantes. La de Sergio, por ser muy breve, de algún modo ya hay una obligación de reporte de cuestiones no financieras para las empresas cotizadas y para los sectores. Y desde que el G20 y el Banco Mundial y el Fondo Monetario, a partir del Acuerdo de París, impulsan que se empiece a estudiar un poco en detalle cuáles son esos riesgos, se van generalizando modelos de reporting que los tienen integrados ya en Francia o el Banco Central Británico, y esto pues cada vez más, el Banco de Inglaterra, y esto cada vez más se hace extensivo, y de hecho la Unión Europea empieza a publicar recomendaciones o incluso reglas en este sentido, y me parece fundamental aprender en ese proceso y ya iremos profundizando. Porque es la manera de generalizar, ¿no? Es como derechos humanos, pues está en todas partes, no se puede decir que corresponda a un actor específico. Todos debemos integrar la variable de clima porque es una variable externa que nos importa a todos y nos afecta a todos. Por tanto, hay que medir bien y acostumbrarse a medir bien. La segunda cuestión que me planteas también es fundamental. Yo creo que esto es tenemos que evitar el efecto perverso de que una transformación tan importante como esta, que por otra parte está cargada de oportunidades, pues sea un proceso en el que los que se sientan perdedores sean los colectivos más vulnerables. Yo creo que en Francia lo que estamos viendo son varias cosas a la vez. Primero, un descontento contra las instituciones que no necesariamente es justo en todos los frentes, y que además la pregunta es cuál es la alternativa, porque claro, la alternativa si es votar a la extrema derecha pues no me parece que vaya a resolver los problemas de la gente tampoco, pero yo creo que hay este debate tan duro que se está planteando en las democracias occidentales que hay que gestionar con mucho cuidado, que es la confianza en las instituciones, porque eso afecta a los principios democráticos fundamentales para nuestra sociedad. La segunda es que yo creo que esto coincide mal con unas decisiones del gobierno de Macron en las que se habían reducido los impuestos a los más ricos y a las sociedades cotizadas, y en paralelo se incrementa la imposición al diésel, que es mucho más general, y esto pues genera ese tipo de reacción, no sé hasta qué punto más o menos alimentada por otros factores, como digo, porque también se decía, bueno, pero si es que la imposición sobre las gasolinas sigue siendo más baja que en Italia o en otros países del entorno, ¿no? ¿Por qué hay esta reacción? Por eso digo que probablemente muestra un descontento diferente. Y la tercera es que me parece que es muy difícil dar la señal de que las cosas hay que cambiar porque necesitamos un planeta mejor y un planeta para nuestros hijos, sin prestar atención a quien se siente concernido por lo que le pueda ocurrir la semana siguiente. Por eso digo que ese componente de solidaridad, de políticas sociales que acompañen el proceso de cambio es fundamental, clave. Y no es sencillo, porque a quien le angustia lo que le afecta a su propia familia, pues probablemente tiende a pensar en esos términos exclusivamente, ¿no? Por eso hay que ser muy convincente con las políticas sociales. En nuestro caso, en el caso de España,
El tema más sensible en estos momentos es que afrontamos un cierre muy importante de minas de carbón y de centrales térmicas de carbón, y entonces hay comarcas, hay pueblos que dependen fundamentalmente de esa actividad y que además tienen una tradición histórica de solidaridad y de trabajo en torno a ese gran centro de producción. Por tanto, si eso hay que hacerlo en un contexto en el que se generen nuevas oportunidades. Probablemente a la gente se le puede convencer, si son creíbles, las opciones de trabajar en una cosa diferente y quedarse donde quiere vivir. Pero es mucho más duro si el planteamiento es esto hay que cerrarlo, pero frente a esto no hay nada. No. Construir eso requiere mucho tiempo, mucha participación, mucha escucha y, como digo, mucha solidaridad. Estás escuchando a Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica en España. Empezó en junio, ha desarrollado una gran labor desde esa fecha, reúne su cartera, además, energía y medio ambiente. Fue secretaria de Cambio Climático en el segundo gobierno de Zapatero y asesoró durante 5 años al gobierno francés como directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales en París. Y una de las preguntas que hicieron en Twitter para quien nos está acompañando hoy tiene que ver con justamente la relación entre España y América Latina. ¿Cuáles son las acciones que desde el gobierno español se contemplan para apoyar justamente, para promover lo que es la acción ante el cambio climático en los países de América Latina en los próximos años? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que para tratarla de forma correcta es camino de doble dirección. Yo creo que hay muchos países de América Latina que tienen una gran tradición, ya sea académica, ya sea institucional o sectorial, de plantearse cosas asociadas a sostenibilidad, a clima, a desarrollo o a justicia social, que son muy interesantes, ¿no? Y de los dos lados hay que ver cómo se encajan las experiencias que sirven para aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque nadie tiene una varita mágica. Sí creo que el gobierno actual tiene una convicción importantísima, y es que los grandes problemas globales solo se resuelven con un compromiso y con una responsabilidad importante, cada cual en su justa medida, tanto en el contexto multilateral, sobre la base de la cooperación y del entendimiento, y no de la confrontación o del localismo, y sobre la base de la cooperación regional. Cooperación, insisto, no al modo de ayuda tradicional, que era una visión que ayuda en determinados momentos, pero que no es todo. Cooperación es cooperación política y cooperación es diálogo y entendimiento. Entonces, a partir de ahí hay pues realidades muy diferentes. Desde un punto de vista de cauce institucional, España tiene la voluntad firme de fortalecer al máximo todo el trabajo de la Secretaría de Estado para Cooperación Iberoamérica a través de la Agencia de Cooperación, pero también a través de la diplomacia política, la diplomacia climática, la diplomacia ambiental. Tiene toda la intención de fortalecer una línea que sale muy reforzada de la última cumbre en Guatemala, que es el trabajo de la Secretaría General para Iberoamérica. Yo creo que Rebecca Greenspan sabe muy bien que a partir del conocimiento, universidades, investigación, pero también clima y objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030 es la manera de construir una agenda en positivo entre los dos continentes, y España tiene también toda la intención de fortalecer y empeñarse en hacer crecer esa experiencia, que yo creo que es una experiencia de éxito, de cooperación birregional Europa-América Latina, porque probablemente son dos continentes que se parecen mucho más de lo que resulta a primera vista, por patrones culturales, por proximidad, si se quiere, también desde el punto de vista de lazos familiares de muchos de nosotros, pero también por patrones de identidad, de cultura social y política, ¿no? Y estamos en un proceso en el que los grandes bloques mundiales pues están avanzando hacia una orientación hacia Asia. Por tanto, yo creo que el consolidar esos patrones culturales de Europa y América Latina como vectores, como valores en la cooperación es fundamental. Con Europa hay un programa específico que es Euroclima, que de hecho cuando se crea hace unos años fue en gran medida inspiración de la propia España, diciendo, bueno, lo que no puede ser es que Europa esté obsesionada con países que ponen dificultades en los procesos de concertación multilateral y se olvide de países enormemente comprometidos, afectados o socios potenciales importantes de intereses o de visión del mundo
muy próxima como es América Latina, ¿no? Entonces yo creo que todos esos frentes, el bilateral, el birregional o el trabajo a través de las EGIP son fundamentales. Más en un año en el que hemos visto cómo se están produciendo cambios importantes, algunos un poco preocupantes en la región, pero también en un año, este 2019, por venir, en el que de nuevo se va a asumir un protagonismo importante en materia de clima y en materia de océanos, con la la alternativa de Chile frente a la retirada de Bolsonaro, Brasil, como anfitrión de la conferencia de clima a final de año. Es decir, yo creo que es una buena ocasión para reforzar al máximo el trabajo entre los dos continentes, algo que España en su momento lanzó hace 15 años con Colombia, con Portugal, con Argentina y con Centroamérica, como fue la red de oficinas de cambio climático, que yo creo que marca un poco esa experiencia de diálogo compartido. Tenemos 5 minutos finales y nos proponemos hacer 5 preguntas, así que te vamos a desafiar a que sean cortas. Creo que voy con una desafiante, pero algo en común que tenemos América Latina y Europa tiene que ver con procesos migratorios, ¿no? Que han crecido sobre todo en los últimos años. Vos en una entrevista fuiste muy clara, dijiste el calentamiento global ya incide en el flujo migratorio, pero por ejemplo el concepto de refugiado todavía no incluye, ¿no? la causa climática. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo se debería tratar este tema de quienes migran por causas climáticas? Bueno, yo creo que este es un tema que merece una atención mucho más seria y una anticipación mucho más clara, ¿no? Pensemos en que puede haber grandes crisis migratorias o desaparición física de zonas bajas o de desertificación de grandes zonas, y esto es un drama a escala global, y no existen experiencias de estas dimensiones, ¿no? Pensamos en la creación del Estado de Israel en su momento, o pensamos en la Convención de Asilo y Refugio en su momento, que era para casos particulares, pero imaginemos la gran escala en zonas como Bangladesh, es decir, en zonas donde se pueden producir verdaderas catástrofes que afectan a millones de personas a la vez, o en las islas del Pacífico y su relación con Nueva Zelanda y Australia. Entonces yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio. Evidentemente la gente cuando cambia de país, cuando deja la zona, el pueblo en el que vive, lo hace llevado por la desesperación y por la voluntad de buscar una alternativa de vida donde ya no, o sea, abandonando donde ya no se le produce, donde no se le ofrece, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar al máximo para que esa situación no se llegue a producir, es decir, reducir, prevenir, generar resiliencia para asegurar que uno pueda quedarse donde está y donde quiere estar. Y a partir de ahí yo creo que también hay que pensar en que probablemente esos límites existen y no se pueda facilitar al 100% esa realidad para todo el mundo, y por tanto hay que pensar cómo la comunidad internacional responde a este desafío, como digo, de manera solidaria, ¿no? Porque la alternativa es peor, la alternativa es conflicto y sufrimiento, y yo creo que eso ninguno está dispuesto a asumirlo, ni para sí mismo ni para nadie. A preguntas de los oyentes que nos están llegando en mucha cantidad. Adriel Sierra, a través de Twitter, pregunta: ¿qué políticas piensan para la reducción de los residuos que genera la población? Bueno, yo creo que esta es una cosa importante. Estamos en pleno debate. De hecho, ayer mismo en el Consejo de Ministros llevé un anteproyecto de ley para introducir una nueva separación en los residuos, generando el cuarto cubo doméstico, que es una separación nítida de los biorresiduos frente a lo que ya estaba el resto de las fracciones que existían. Esto es en última instancia, es decir, aquí hay un objetivo de desarrollo sostenible que nos tenemos que marcar, que es producir menos y de forma sostenible, y facilitar que los materiales que dejamos de utilizar sean reutilizados y reintroducidos en la cadena, ¿no? Entonces esto es un trabajo muy serio, muy importante, que se plantea desde la estrategia misma de producción. Una de las preguntas también vinculadas con lo que es la alimentación. ¿Qué opinión tiene sobre la transición necesaria respecto de la dieta que llevamos y sobre todo cómo se lleva ahí en España? Yo creo que hemos visto cómo comemos más y demás, y además cada vez más efectivamente un porcentaje mayor de proteínas de origen animal, y me parece que por razones de salud y por razones ambientales es importante replantearse esto a la baja, es decir, ser comedidos en la comida y generar
unos hábitos que nos permitan recuperar los porcentajes de origen vegetal y de legumbres en nuestra dieta, que es la dieta mediterránea de toda la vida, y reducir la ingesta de proteínas de origen animal. Estas son las cuestiones que probablemente resultan más complejas porque responde a los hábitos particulares de cada uno, o sea, es muy cultural. Y sin embargo, también vemos que en general entre la gente joven cada vez hay más conciencia en esta dirección. Yo tengo una hija que es vegetariana, pero veo que también en casa se va imponiendo el que comamos menos carne, ¿no? Imagínese en un país como Argentina lo difícil que es, hay que comer menos carne. Eso es verdad. Bueno, yo estoy casada con un argentino y o sea que esto lo conozco lo conozco bien. Bueno, 2 preguntas finales para Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica en España. El gobierno español tiene preparado un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, pero antes va a aprobar un decreto con medidas urgentes para enfrentar el cambio climático. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Bueno, de hecho esto lo hemos ido modulando porque teníamos que ver cómo encajar las cosas y probablemente haya elementos urgentes de energía que vamos aprobando y todo el paquete de conjunto para no romper, para no quebrar, porque le hemos dado muchas vueltas, vaya en un proyecto de ley compacto que vamos a presentar en las próximas semanas junto con lo que constituye el instrumento de gobernanza más importante entre los Estados miembros de la Unión Europea, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se refleja cuáles son las sendas de reducción de emisiones, sobre todo del sector energético, pero no solo a 2030 y inmediatamente después la completa descarbonización a 2050. Entonces hay elementos programáticos, hay elementos de coherencia fiscal, hay elementos de aprendizaje, esto por ejemplo que señalabas antes del reporte obligatorio de todas las empresas cotizadas sobre cómo estiman su riesgo asociado a clima y cómo impulsan estrategias para minorarlo, y hay elementos pues evidentemente facilitadores de soluciones energéticas diferentes. Queda una ventana que yo creo que es importante también, que es garantizar al máximo la coherencia fiscal, cosa que siempre es complicada, pero yo creo que nuestros sistemas fiscales se han quedado en general un poco desfasados con lo que hoy podríamos calificar como la realidad de las manifestaciones de renta y riqueza, ¿no? Al final, renta y riqueza también procede del consumo de elementos ambientales y los costes de su deterioro tienden a ser socializados, y esto no puede ser, ¿no? Que el beneficio sea privatizado y el coste sea socializado. O sea, que el debate fiscal en torno a qué es una fiscalidad verde, que no es un impuesto solo o una desgravación sola, sino que es una cosa más transversal, pues haremos cositas puntuales, pero yo creo que hay que abordarlo en profundidad y de manera sistémica. Teresa, Ignacio Puentes desde Twitter te pregunta cómo se trabaja con las universidades para llevar adelante la transición y cuenta su experiencia, que en su facultad, por ejemplo, querían impulsar ingeniería en petróleo, una locura, dice. Bueno, yo creo que esto es clave, fundamental, y además me parece que es una de las cuestiones más importantes, sobre todo en relación con la gente joven. Esta es una agenda generadora de oportunidades, de conocimiento y de innovación, y necesita que las neuronas más frescas piensen de manera distinta a como pensamos los que tenemos las neuronas ya un poco más deterioradas, ¿no? Es decir, que la academia, la investigación, la universidad, desde perspectivas muy diferentes, todo el mundo ha oído eso de, pero bueno, esto no puede ser que alguien de Derecho o alguien de Economía o alguien, esto es solamente para ingenieros y meteorólogos, y no es verdad, es transversal, y hay componentes de ingeniería y de soluciones técnicas y hay componentes de organización social, como se ven en los propios informes y estructura de los informes del IPCC, ¿no? Más ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias naturales. Creo que esto es importante y tiene algunos elementos de desafío. Es decir, no solamente necesitamos incorporar esto de manera transversal, sino que también necesitamos superar algo que en general a los académicos les cuesta mucho, y es que la sociedad les necesita. No se pueden quedar en la torre de marfil de yo me dedico a lo que quiero y a lo que me interesa y no miro dónde vivo, ¿no? Es decir, ese reporte, esa contribución para encontrar soluciones y no solamente definición de problemas, que es importantísimo entender ciencia básica, investigación básica y
es la base sobre lo que vendrá todo, pero no nos podemos quedar ahí. También hay que pensar en esa orientación de soluciones, porque solamente si podemos contar con esa base bien informada, pues podremos acertar mejor en las decisiones de las instituciones y de los actores privados, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, nuevas disciplinas, pero en general en todas las disciplinas hay que introducir esta variable. Creo que además del conocimiento básico, una orientación a las soluciones resulta fundamental, y que la sociedad perciba a los académicos y a los investigadores como gente que vive la realidad y en el momento que les toca, y que son agentes fundamentales para facilitar procesos de cambio en los que nadie ha encontrado todavía todas las soluciones, ¿no? No hay un manual de instrucciones que nos diga exactamente lo que hay que hacer, hay que construirlo. Teresa, muchas gracias por este rato con nosotros. De final me gustaría preguntarte si dentro de esta visión transversal tan completa que nos has dado de la situación actual, ¿de qué modo entra la cuestión espiritual? ¿De qué modo juega la espiritualidad de las personas, una búsqueda posiblemente de una espiritualidad renovada? ¿A los gobiernos les interesa esto? Bueno, yo creo que la espiritualidad, desde una perspectiva laica, que es la que yo puedo comentar en este momento, tiene mucho que ver con los valores. Y me parece que esto se manifiesta de forma muy clara con la encíclica y el Papa Francisco, ¿no? Porque de repente se convierte en un referente, en un icono, más allá de la religión católica, en todas partes y con perspectivas y muy diferentes, porque resume 2 o 3 mensajes que son fundamentales para todo el mundo lo entiende: la solidaridad entre personas de la misma generación y no solamente entre generaciones, o el hecho de que la naturaleza está a disposición de todos, pero hay que preservarla para las siguientes generaciones. Es decir, yo creo que esto se entiende bien, cuáles son los valores fundamentales de sufrimiento o de acompañamiento o de justicia o de equidad. Y son cosas que evolucionan con el tiempo, como todas las cuestiones asociadas a valores, pero entran muy directamente en el corazón y en la cabeza de cada uno de nosotros, creamos en lo que creamos o pensemos lo que pensemos. No hay gran diferencia. A la hora de verdad, todos somos seres humanos y todos entendemos esos elementos tan básicos de una forma muy clara, ¿no? Entonces yo creo que es importante poner en contexto todo este proceso de cambio también con valores y por qué no podemos mirar para otro lado, ¿no? Teresa Rivera es ministra para la transición ecológica en España, pero de gran influencia en toda Europa y por lo tanto un referente en la lucha contra el cambio climático insoslayable. Gracias por este rato, que tengas un muy buen día, ya una muy buena tarde ahí en Madrid. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer, un gusto saludaros y feliz verano en vuestro caso. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Seguimos aquí en la radio pública de la ciudad, en Sábado Verde, con Thaís Gadea Lara. Seguimos analizando y también ofreciendo información de la más variada que se pueda, ¿no, Thaís? Así es.